Padre, te damos gracias por un día más, por un día hermoso que nos has regalado. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice venir a mí con acción de gracias. Y hoy, Padre, queremos darte las gracias por el pan de cada día que nos das, Señor, por las bendiciones que derramas en nuestra vida, en la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, Señor. Gracias por esa misericordia tan inmerecida que nos das cada amanecer, Señor. Por derramar de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, el cual es nuestro consejero y el cual nos guía a toda verdad en cada amanecer. Tu palabra dice, Señor, que busquemos primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todo, Padre, todo nos vendrá por añadidura. Y te damos gracias, Señor, por el reino de Dios que es Jesucristo, hecho vida dentro de nosotros, estableciendo un orden. Y te damos gracias, Señor, por tu justicia, la cual, Padre, nos lleva a toda verdad en cada momento, Padre. Hoy te pedimos, Señor amado, perdón, Señor, por cada iniquidad, por las rebeliones y nuestros pecados que están delante de ti de día y de noche, Señor. Y pedimos, Señor, que en este momento sea tu Santo Espíritu trayéndonos revelación y que la verdad nos haga libre de una forma sobrenatural. Que podamos entender los propósitos, Señor, para los cuales hemos sido llamados en este tiempo, mi Dios del cielo. Que podamos entender que eres más que un ritual religioso, Señor. Y que hoy podamos entender, Padre, que el ámbito espiritual es real y puede hacernos daño si no estamos alertas, instruidos, Señor, en tu palabra, instruidos en el rema, Padre, que tienes para nosotros, la palabra tuya para nuestra vida. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos, Señor, que toda venda mágica cae de nuestros ojos, que todo lo que el enemigo ha querido poner, Padre, como nube de tinieblas en nuestra vida para no poder ver la verdad y entenderla, hoy cae por tierra en el nombre de Yeshua HaMashiach, y declaramos tu gloria, tu gobierno y tu poder, Padre amado, alineado a tu palabra, porque tu palabra, Señor, siempre permanecerá. La palabra tuya dice, pasarán los cielos y la tierra, mas tu palabra siempre estará, Señor. Y es lo que queremos, entender tu palabra para, Señor, no seguir pecando contra ti ni contra tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, por este momento y este tiempo de aprendizaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida, amigo, amiga, hermano, hermana querida, que escuchas estos audios y verdaderamente que son de bendición para tu vida. Gracias por cada uno de sus testimonios, porque no son para gloria mía, sino para gloria de nuestro Rey amado, puesto que Él es el que da la sabiduría a los hombres, puesto que Él es el que abre los ojos y los oídos espirituales para que podamos entender las grandes verdades que quizás por mucho tiempo no entendimos por causa de culturas, rituales y religión. Hoy vamos a dar comienzo a algo que Dios ha puesto en mi corazón. Ya llevo realmente algunas semanas meditando sobre esto, y meditando sobre esto he entendido que Dios, al llevarme a diferentes países que he estado como evangelista, como misionera, predicando el evangelio y la cruz, ¿verdad? Y el arrepentimiento, y aún predicando sobre el infierno, porque si no estamos como predicadores predicando sobre esto, no estamos predicando la palabra de Dios. Y en el transcurso de eso tuve que aprender sobre las culturas de estos países que, aún yo siendo colombiana, no me acuerdo de muchas cosas que yo conocía o veía en Colombia, puesto que desde muy pequeña me trajeron a los Estados Unidos y ahí he vivido casi 35 años de mi vida. Y muchas veces yo digo, Señor, pero ¿por qué yo no sabía que había esto o que existía esto cuando voy a los países latinoamericanos?
Y ahí también entiendo que la palabra de Dios dice que hay un tiempo para todo debajo del sol. Entonces, al transcurso de viajar en estos países, he visto algo que se llama los carnavales. Y se ven muy hermosos, se ven muy lindos, pero hoy vamos a conocer realmente qué son los carnavales y cuál es su significado. Y vamos a ver si realmente nosotros como cristianos tenemos que participar en estos carnavales que lastimosamente he tenido que ver a muchísimos cristianos y aún líderes de iglesias yendo a estos carnavales y estando y siendo partícipes, aunque la persona no haga nada en sí en el carnaval, está siendo partícipe al entrar, pagar la entrada y estar viendo este evento verdaderamente desenfrenado que vemos muchas veces. Pero entonces vamos a ver un poquito lo que significa y dónde empezó los carnavales, porque, amados amigos, para entender realmente dónde estás parado en el ámbito natural y espiritual, tienes que entender el trasfondo o la historia de cómo comenzaron las cosas, porque todo tiene un inicio, todo tiene un lugar donde comenzó. Entonces, ¿qué son los carnavales y deben los cristianos participar en ellos? Lleva como título esta enseñanza. El carnaval es una fiesta que se celebra en todo el mundo y cada país, escucha bien, y en cada cultura hay unas formas muy particulares y distintas de presentación, y de festejo, así como de fechas. Más que todo, muchas de las fechas que yo he podido ver donde los carnavales se hacen son en las fechas de el día después de lo que llaman los católicos el día después de la ceniza, o sea, el miércoles de ceniza. Y vamos a entender por qué y qué tiene que ver esto con el ámbito católico. Entonces, más que todo se celebra después del miércoles de ceniza, cuando empiezan las cuaresmas en febrero. Entonces, decimos que así como de fechas tienen motivos diferentes, etcétera, etcétera, que los impulsan a su celebración. Pero a pesar de estas diferencias, hay unas características que son tan comunes como anheladas en todos los lugares donde se celebran, como son la tolerancia y el abuso de los deseos de ¿qué? Del cuerpo y de los deseos de la carne. Y vamos a entender muchísimo de esto porque sé que Dios hoy va a abrir tus ojos para que puedas entender. El carnaval, a comienzos por ahí de la Edad Media, la Iglesia Católica propuso como una etimología de carnaval. Del latín vulgar se escribe carmen o la vera, que significa abandonar la carne, lo cual justamente era la prescripción obligatoria para todo el pueblo durante todos los viernes de la Cuaresma. El viernes de la Cuaresma le decían a los católicos o le dicen a los católicos que el Viernes Santo no se puede comer carne, que no podemos hacer esto, pero en realidad he conocido muchísimas personas, yo misma fui católica por muchísimos años y he conocido a muchas personas bellas y hermosas católicas que verdaderamente no han entendido realmente qué significa y por qué no comemos carne. O sea, los padres nos dijeron no coma carne el viernes y no haga esto, no juegue, no se mueva, no haga estas cosas porque teníamos que estar tranquilos en santidad, pero nunca realmente, yo personalmente nunca sabía el significado total hasta que empecé a estudiar la Biblia y a entender. Y esto está ligado a social e históricamente a la religión católica, como dije antes, ya que surgió como un desahogo de la continencia carnal que requería el tiempo de la Cuaresma. La Cuaresma es un periodo de 40 días marcado por la preparación a la celebración de las Pascuas y de la Pasión de Jesús. El carnaval nace asociado a la Cuaresma, puesto que durante la Cuaresma
se habla de suprimir todas las actividades, de divertirnos y el consumo de la carne, como dije antes. El carnaval, pues, constituye una concentración de actividades de placeres, como que si se quisiera llegar en 3 días a tal saturación, ¿verdad? De placeres, de fiesta, de diversión. Y fue así como se introdujo otra celebración de signo exactamente contrario de la Cuaresma, que es el carnaval. Obviamente el carnaval es todo lo contrario a una Cuaresma de los católicos, donde obviamente hacen los 40 días de Cuaresma, donde dejan de comer carne los viernes, como dijimos antes, donde hacen el miércoles de ceniza y todas estas rituales religiosos que realmente muchas personas ni siquiera entienden qué significan, simplemente los hacen porque, como les dije, sus antepasados les dijeron así tenemos que hacer, y lo hicieron de una forma muchas veces sin entendimiento. Y al no tener entendimiento y no tener sabiduría, el pueblo padece, dice la palabra de Dios, porque no tiene el conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos tomamos el tiempo de estudiar las escrituras. Muchas veces nos cerramos continuamente y decimos, no, ya está, a mí nadie me puede explicar, yo creo en lo que creo y punto. Pero es lindo cuando tú verdaderamente escudriñas el porqué de las razones, por qué la Biblia dice esto y por qué la Biblia dice aquello y cuál es el contexto de los textos que leemos en la Biblia, ¿ok? Algunas de las consecuencias fatales es que estimula a la gente, escucha bien, a practicar toda clase de perversidad y vicios. El carnaval es una fiesta nacida en sociedades paganas para adorar a los demonios, y ese es el espíritu que acompaña siempre a esta fiesta. Y aunque usted, por ejemplo, no lo celebre con esta intención, eso al diablo realmente no le interesa, porque se metió en su propiedad, caminando en su terreno, en su área de influencia y en el área de su trabajo, y su vida y su familia van a ser perjudicados. Cuando tú vas a un ambiente que tú no conoces, tú te estás metiendo en un territorio que tú no conoces, y lo que hay legalmente y los demonios, las potestades, los demonios territoriales que tienen señorío sobre ese territorio, tienen la libertad de poderte atacar, porque tú mismo o tú misma llevaste a tu familia, y ahí empezó a ser atacado tu trabajo, tu vida y la vida de tu familia. Recuerda que el mundo espiritual existe, amigo y amiga, hermano y hermana, y no sabes el mal que te hace a ti y a tus generaciones venideras cuando tú participas de estas cosas. Muchas veces nosotros, por la ignorancia de no saber lo que se mueve en el ámbito espiritual, participamos verdaderamente de la copa de los demonios, participamos de lo que los demonios hacen. Entonces después surge un montón de cosas. Si nos ponemos a ver la mayoría de personas que están en los carnavales, como el carnaval en Brasil, en New Orleans, o sea, los carnavales en todas las partes del mundo, en Corrientes, Argentina, en Encarnación, o sea, en todas las partes del mundo siempre suceden cosas terribles. Suceden cosas como que personas se pelean, se emborrachan, muchas veces se matan, hay derramamiento de sangre, o sea, hay montones de cosas que suceden. Y yo te quiero decir a ti, amigo, amiga, que no conoces y que no entiendes, en este ámbito se mueve mucho la brujería y la hechicería, se mueven mucho los pactos satánicos, porque eso es lo que representa un carnaval, la carne para Baal, una carne para un demonio. Y vamos a ver esto en un momento. Y bueno, vamos a ver, y con esto les dejo dicho esto, y les digo esto, que nosotros tenemos que saber que uno de los nombres en la Biblia de Satanás es Baal-Zebú, que en hebreo significa el señor de las moscas. Escucha bien.
o también Belcebú en griego y significa príncipe de los demonios, o también como una alteración de Baal-Zebub en hebreo significa príncipe Baal. Debes saber que Dios castiga a todo aquel que lo adora o lo consulta. Y sabías que tú, sin saber, has hecho que Dios te castigue, que Dios castigue, y te preguntarás de cómo o cuándo lo hiciste, y te lo explicaré en este momento. Y quiero hacer un paréntesis en esto un poquito. Muchas veces las personas dicen, Dios no castiga, Dios es demasiado misericordioso y tiene demasiado amor y podemos desenfrenarnos, hacer lo que se nos da la gana. Total, Dios nos va a perdonar y vamos a seguir viviendo. Acuérdate que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, o buena o mala. Y cuando tú, sabiendo hacer lo bueno, sigues haciendo lo malo, crea una doble condenación para tu vida. ¿Tú crees que si tú vas a ir y ser partícipe de esto, sabiendo ya que a Dios no le agrada, todo va a estar bien en tu vida? No. Es como las personas que dicen, bueno, me voy a un brujo y a un hechicero. Total, ellos me van a leer mi futuro, me van a decir qué es lo que yo tengo, pero sabes que la Biblia dice, la Biblia católica, la Biblia cristiana, dice, no irás a esos lugares y no consultarás a brujos y hechiceros, porque será abominación delante de mí, serás anatema, serás maldito. Entonces decimos, no, pero es que yo lo hago. No. Sabiendo hacer lo bueno y sigues haciendo lo malo, va a haber una doble condenación para ti. Vas a sufrir tú, va a sufrir tu familia, porque estás sembrando la maldición para tus próximas generaciones, que son tus hijos y son tus nietos. Entonces muchas veces queremos cerrar nuestros oídos a todo esto y decir, no, ay, por favor, esta gente son unos extremistas, hablan de todo y no quieren que uno se divierta. Mira, uno se puede divertir. Las personas dicen que los cristianos somos aburridos. No, los cristianos también nos divertimos, pero tenemos que saber en qué territorio estamos pisando. Tenemos que ser gente sabia. ¿Cómo puede ser que usted sea una persona cristiana de años, que vayas a una congregación, que seas hasta un líder o sirvas en la iglesia, y tú te estás yendo a participar de la carne a Baal, de los carnavales diabólicos? Y mira, que suceden muchas cosas, aunque tú no lo veas con tu ojo natural. En el ámbito espiritual, los demonios están por todas partes atrapando y llevando cautiva las almas de cada una de estas chicas que bailan, hasta de los niños que las madres, por la ignorancia, están obligando a participar de ese evento, y es como un sacrificio de carne a un demonio. Y vamos a ver, porque la Biblia dice todo esto y nunca lo hemos leído. Carnaval significa carne a Baal. Al no entender en qué te estás metiendo, simplemente porque una tradición o forma parte de nuestra supuesta cultura que merece ser protegida y difundida, pero no es así. Y hoy verdaderamente yo declaro que sales de ese engaño y de las tradiciones de hombres que aborrece Dios. Mira lo que dice la palabra. Mira que nadie os engañe por medio de que filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto lo encuentras en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8. Veamos un poco qué dice el libro de Reyes. Del capítulo 18, usted puede ver ahí del versículo 26, 28 y 29, explica que los profetas de Baal tomaron carne de buey y le prepararon para holocausto sin poner fuego debajo, e invocaron el nombre de Baal, clamando a grandes voces que descendiese y consumiere con fuego su holocausto entregado, saltando, escucha bien, cerca del altar que habían hecho sajándose
con cuchillos, o sea, habían hecho un altar y habían preparado todo esto y empezaron a saltar y a tener cuchillos y lanzas hasta verdaderamente chorrear la sangre sobre ellos conforme a sus costumbres. Escucha bien, tienes que leer esto para poder entender lo que Dios quiere hablarnos, porque muchas veces al no abrir nuestros ojos estamos llevando no solamente nuestra vida a la ruina, sino a nuestros hijos y a nuestros familiares. Entonces dice que chorreaban sangre sobre ellos conforme a sus costumbres, que igual a tradición. Las costumbres es igual a una tradición. La tradición y la cultura te dijo a ti, bueno, ve y participa de esos carnavales, lleva a tus hijos desde pequeños, enséñales de esto, gócense, sin haber entendido el ámbito espiritual, y la alma suya y de sus familiares quedaron cautivas a causa de lo que usted está haciendo y es desobedeciendo la palabra de Dios. Dice, con gritos frenéticos hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero esperaron en vano, ya que nunca descendió fuego que hubiese descendido del cielo. Y como verás, era ofrecer carne ¿a quién? A Baal. Bailando, danzando, bullición, saltos de bailarines y pactos con Satanás con sangre. ¿No te parece familiar a lo que se vive en estos días en los carnavales? Donde se da rienda suelta, amigos, a los placeres y deseos de la carne. La carne del buey que se menciona en las escrituras tiene un significado espiritual para nuestros días que es sinónimo a nuestros pecados, carne, pecados, ¿ok? Entonces estamos haciendo un montón de cosas creyendo que es un placer, que es gozoso, al no conocer y al ser ignorante de dónde, en qué terreno nos estamos metiendo, estamos maldiciendo nuestra vida, como dije, y la vida de sus descendencias. La Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esto lo puedes encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21. Gloria a Dios. Y todo lo mencionado se practica aún más en esta fiesta. Todo eso que vimos se practica aún más en esta fiesta. Ves personas borrachas, ves personas teniendo orgías, haciendo un montón de cosas, gente con celos por las mujeres que están bailando, una que se ve más linda que la otra, hay ira, hay un montón de cosas y cosas semejantes de estas. No te dejará participar del reino de Dios. O sea, no podrás ver la gloria de Dios porque tus ojos están en tinieblas para solamente ser partícipe de estas cosas. Y todo, como dijimos, todo lo mencionado se practica en estas fiestas y Dios dice que el que practique alguna de ellas no heredará el reino de los cielos. Esto también lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 10. Y eso significa que no irán al cielo, o sea, no que no irán al cielo. Primero quiero decir algo. La palabra... Cuando una persona se convierte en cristiano, es salva, ¿ok? Se salvó, pero no quiere decir que esa salvación le va a permitir a la persona hacer un montón de cosas y seguir viviendo una vida plena mientras que estamos aquí en la tierra o en el cielo. Puede ser, la persona se salva, pero realmente no va a tener ningún mérito, no va a tener ninguna corona cuando esté delante de la presencia del Señor. Es como, por ejemplo, estar viviendo en una ciudad, en una casita de barro llena de suciedad, de pudrición, ¿verdad? Entonces la persona dice,
bueno, voy a ir a pasar a vivir en una casa mejor, pero igual sigue viviendo en algo similar a eso. ¿Por qué? Porque su alma se salvó, pero no va a obtener las riquezas del reino de lo que habla la palabra de Dios, ni aquí en la tierra ni en los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sembrando iniquidad. Entonces, cuando nosotros estamos sembrando para la carne iniquidad, pecado, rebelión, ¿cómo pretendemos que vamos a vivir bien aquí en la tierra o vivir bien en el cielo cuando nos llame el Señor? Acuérdate que la palabra de Dios dice que todos vamos a ser juzgados por las obras que hicimos en la tierra. Va a haber un juicio y Dios no va a darle a una persona que ha hecho un montón de cosas terribles y que sigue arrepintiéndose de lo mismo y vuelve y se convierte y vuelve y hace. Va a darle una mansión grandiosa como le da a un justo que verdaderamente vivió bien. Y eso es lo que la iglesia no entendemos. Ok, no se pierde la salvación porque la Biblia habla de que la salvación no se pierde, pero vivimos el cristianismo a medias, vivimos vidas miserables, desgraciadas aquí en la tierra, y cuando vamos al cielo sí llegamos, pero es como una persona que pasa de grado, pero así medio poquito pasó el grado, como decimos en Colombia, de chiripa, pasó el grado de chiripa de un segundo. En vez de tener un 10, ¿verdad? Tuvo un 4 o un 3 o un 4 que le ayudó a pasar de grado. Así más o menos quiero que entendamos esta parte. Entonces, nosotros, ¿qué dice? Que Dios nos va a juzgar por cada cosa que hacemos. Entonces, ¿por qué vivir un cristianismo a medias cuando podemos vivir un cristianismo pleno, de una vida plena, llena de victorias, de grandeza aquí en la tierra y también en los cielos? ¿Ok? Entonces la excusa de muchos es que como cuando cuando Jesús estaba siendo crucificado, el que estaba al pie le dijo, ciertamente lo reconoció a Dios y Dios le dijo, estarás conmigo en el paraíso, ok, estarás conmigo en el cielo, pero no quiere decir que él tenía todas estas grandes cosas, las cuales Dios les prometió a los justos. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Quizás tú en tu mente ahorita estás diciendo, no, pero eso no tiene razón. Estudia la palabra de Dios y vas a entender que hay cosas que Dios quiere darnos, hay cosas grandiosas, pero realmente Él quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra y en el cielo de una forma excelente, verdaderamente con las riquezas del reino de Dios. Entonces, no podemos pretender vivir carnalmente, cometer un montón de pecados, hacer un montón de cosas y, sí, estoy feliz y cuando vaya al cielo también voy a estar feliz, aunque sigo siendo esta persona. No. La palabra nos enseña arrepentimiento, cambio de mentalidad. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y querer vivir una vida mejor, gloriosa aquí en la tierra, para que cuando estemos delante de la presencia del Señor, Él pueda juzgarnos con un justo juicio de lo que hicimos aquí en la tierra. Estudia la palabra y vas a entender. Ok, entonces estamos viendo que la palabra de Dios nos enseña que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esto está en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Por ello te dice, pueblo mío, apartaos de estas cosas, y desea enseñarnos la verdad, porque su pueblo, ¿qué hace? Perece a falta de el conocimiento, porque erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto lo encuentras en Mateo 22, capítulo 22, versículo 29. Entonces, nosotros muchas veces erramos porque no entendemos la palabra de Dios, porque nos da pereza leerla, porque preferimos que alguien nos las cuente, y también nosotros no podemos recibir todo lo que otros dicen. Aún lo que yo digo, usted tiene que orarle al Espíritu Santo y decirle, Señor, revélame esto que ella me está diciendo, si es verdad, cómo es, cómo trabaja, cómo funciona. Si usted abre su corazón, ciertamente Dios le va a revelar. No te dejes engañar más. El carnaval es darle carne a Baal con disfraces de tradición, cristianismo, folclore, palabra inglesa que significa ciencia del pueblo. Aquello que va en contra de los mandamientos que nos da la palabra de Dios. Es decir, su palabra que está en la Biblia del principio a fin.
Porque los que son, dice la palabra de Dios, de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuando las personas también hablamos de carne, no estamos hablando de carne en esta parte cuando está hablando la Biblia. Carne, ¿qué quiere decir? Todo lo que está en tu alma, todas las emociones, todo lo que vibra dentro de ti. Entonces dice que los que somos de la carne, los que somos emocionales, dramáticos, los que vivimos solamente basado en nuestra razones humanas, y lo que nosotros creemos y no creemos humanamente, no somos del Espíritu. Mas los que somos del Espíritu, de las cosas espirituales, vamos a participar. Abrimos nuestro corazón para entender las cosas espirituales. Sabemos que los que se van a estos lugares, hay demonios, hay potestades que pueden llevar tu alma cautiva. Por eso conocemos el ámbito espiritual, porque Dios nos permite ver a todos los que son hijos de Él, el ámbito espiritual. Muchos no lo pueden ver porque su alma está tan contaminada de razonamientos humanos, de sabiduría humana, de querer hacerlo a su manera, que viven en la carne y nunca podrán vivir en el espíritu, ¿ok? Y vivir en el espíritu no es un ritual tampoco religioso de locos que decimos, bueno, vamos a gritar más, vamos a hablar más alto, vamos a hablar en lenguas para entender. No, todo eso sí son parte de lo que Dios nos da, de los dones que Dios nos da espiritualmente a nosotros, pero tenemos que tener un balance, como lo digo siempre, y entender realmente a qué Dios nos llamó, ¿ok? Ahora, porque el ocuparse de la carne, sigue diciendo, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto lo dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, desde el 5 al 8. Por tanto, no podemos decir que creemos en Dios y a la vez practicamos las costumbres y tradiciones de los hombres que no van conforme, escucha bien, a los mandamientos de Dios. Por esto nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al espíritu de Mamón, a un espíritu de riquezas, o sea, eso es lo que representa el espíritu de Mamón, las riquezas, el deleite, el estar en estos ámbitos, a un Baal, a un demonio. Esto está en Mateos capítulo 6, versículo 24. Por eso la Biblia dice, profesan conocer a Dios, ¿ok? Pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes a su palabra, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto está en el libro de Tito, capítulo 1, 16. Y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Esto está en Mateo capítulo 15, versículos 6 al 9. Enseñando mandamientos de hombre. Cuando un líder, cuando una persona que es cristiana, que quiere enseñar a otros, que quiere ayudar a otros, es un hipócrita y sigue los rituales y los mandamientos de los hombres para agradar a los hombres, está desagradando a Dios. He tenido muchísimas personas que me dicen, no, pero yo quiero participar porque solamente para que no se enojen conmigo, mi familia, o para que ellos no piensen mal de mí, para llevar la fiesta en paz. No, hay momentos donde nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar posiciones radicales y decir, yo no voy a participar de esto porque la Biblia me dice a mí que no lo puedo hacer. ¿Cómo es posible que hayan personas que sepan que la brujería, la hechicería, la magia blanca y toda esta magia roja y negra, todas estas magias son malas? Y siendo cristianos, conociendo la palabra de Dios, lo que dice la Biblia,
dicen, ay no, pero yo le voy a acompañar solamente porque no quiero que mi amiguita o mi mamá o mi hermana o Pepito o Julanito vayan solos. Entonces yo me voy con ellos. Te estás haciendo partícipe lo mismo que como en un carnaval porque has entrado en una tierra que es legalmente satánica y le pertenece a todos esos demonios, y obviamente tú vas a recibir influencias y vas a ser, tu alma muchas veces va a ser aprisionada a causa de que simplemente con el hecho de haber ido y tocado esa tierra y haber ido y sabiendo lo que dice la palabra, el enemigo puede atacarte y Dios puede permitirlo por tu desobediencia y por tu ignorancia. ¿Ok? Y tenemos que verdaderamente pensar y constatar nosotros mismos leyendo la palabra de Dios. En ninguna parte de la palabra de Dios, Cristo Jesús ordena estas fiestas de borracheras, bailes, disfraces satánicos y provocativos que muestran claramente a quién se le está adorando, al diablo. Pero no toman en cuenta donde hay sexo, sexualidad, orgías, adulterio, drogas, y al igual que en otras fiestas que se festejan alegando su validez o la tradición o la cultura. Pero ¿qué tradición, cultura de Dios es esta? Y no existe de ninguna manera, en ninguna parte de la Biblia dice que podemos darle culto a los muertos, en ninguna parte de la Biblia dice que estos carnavales son bien, que Dios quiere que los veamos como los estipularon, ¿verdad? Cuando los católicos empezaron a hacer esto. Y yo me imagino que ellos no lo quisieron hacer con esa intención, pero todo esto se ha dañado de una forma tan terrible que mira ahora lo que está sucediendo. Y todo esto es tradiciones de hombres. Y se han alejado de todo lo que es de Dios, de todo lo que es limpio, de todo lo que es puro. La palabra de Dios en el libro de Filipenses 4 dice, pensad en todo lo que es limpio, en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro y de buen nombre, en esto pensad. Y Dios guardará en completa paz aquellos cuyos pensamientos en Él permanezcan, en su palabra. Y todas estas prácticas, queridos amigos y hermanas, deben ser erradicadas de nuestras vidas. No podemos servirle a dos dioses. Yo no puedo estar un pie en la iglesia y un pie fuera de ella. Yo no puedo ser un cristiano los miércoles cuando me voy al culto o a una enseñanza, a un discipulado, y el sábado cuando venga el carnaval o el día que lo celebren, yo me convierto en un mundano completo. No, Señor. Los niños, escucha bien, para los padres que siempre están mandando a sus hijos a estos lugares y instruyéndolos desde chiquitos a que participen en estos carnavales. Los niños son tierra de cultivo para que el espíritu inmoral que trae estas tradiciones y fiestas penetren con fuerzas en sus mentes, para que en un futuro, escucha bien, sean unos mujeriegos, borrachos, drogadictos y rebeldes, y no quieran muchas veces aceptar la palabra de Dios ni a Jesucristo. Así que no es lo que se ve solamente en los carnavales, sino también es lo que no se ve y lo que está trabajando en el ámbito espiritual de las personas. ¿Para qué? Para que se vaya desarrollando conforme a que la persona va creciendo. Y es como poner un huevo de aspi dentro de una persona y dejar que se geste dentro de esta persona y llene telas de araña, como he hablado antes, en la persona, y después ¿qué va a pasar? El veneno va a salir a la luz. Al practicar estas tradiciones se les está invitando a los demonios a que influyan en sus vidas y tengan por seguro que lo harán. El apóstol Pablo nos da esta advertencia en 1 Corintios capítulo 10 versículo 20 al 21. Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber, escucha bien, de la copa en la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra
a los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. Querido pueblo amado, querido amigo, si por primera vez tú estás escuchando esto, le pido al Señor que abra tus ojos espirituales. Si ya lo has escuchado y has sido desobediente, le pido al Señor que hoy vengas a un arrepentimiento genuino en tu alma, en tu espíritu, en todo tu ser, y le pidas perdón al Señor y revoques con la palabra de Dios y con el arrepentimiento todo aquello que has sembrado en tu vida y la vida de tus hijos por estas tradiciones mundanas y paganas que son solamente una fiesta a los mismos demonios, al mismo demonio de Baal. ¿Ok? Yo le pido al Señor que esta enseñanza pueda ser de bendición para tu vida y que puedas hoy llegar a un arrepentimiento y a un entendimiento que no puedes beber de la copa del Señor y beber de la copa de los demonios, que tiene que haber un arrepentimiento genuino en tu vida para gloria y honra del Señor. Y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que en este momento pueda ministrar tu espíritu, que en este momento Él pueda traer ese arrepentimiento a tu vida, que pueda traer un convencimiento de pecado, de que lo que has estado haciendo, sea por ignorancia o sea porque te da placeres grandiosos en tu vida, puedas llegar a un arrepentimiento y pedir al Señor perdón por ti y por tus generaciones, y desarraigar esa iniquidad que viene de generación en generación a traerte una tradición y una cultura de hombres, y no es lo que Dios diseñó para nosotros. En ninguna parte de la Biblia lo dice, y yo te invito a que tú leas cada versículo y que puedas meditar con el Espíritu Santo de Dios que esto no es algo agradable para el Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Bye bye. I love you y nos estaremos escuchando o viendo prontamente.